Saludos amigos, buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. En esta ocasión nos llega una denuncia que involucra a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, otra vez, a Fulvio Cabreja, implicado en la operación Antipulpo, y a dos fiscales, quienes de acuerdo con el denunciante, utilizaron la denuncia como un arma para hacerle daño. De acuerdo con el abogado Omar Michel Suero, le fabricaron un expediente que lo mantuvo en los tribunales por más de 4 años, solo por haber osado intervenir con la familia del poder. Les presento hoy este reportaje sobre Alexis Medina, otra vez. Desde que Danilo Medina llegó al poder, empezó a tejerse toda una estructura en la que sus familiares y los de su esposa pasaron a convertirse en grandes empresarios. Así, en los 8 años de administración danilista, el control total del Estado pasó a ser gobernado por los Medina Montilla, quienes le quitaron la venda a la justicia y con la espada castigaron al ojo. Acuérdate que estaba luchando contra el poder, y el poder tiene los brazos muy largos. El abogado Omar Michel Suero señala que ha pagado en carne propia haber osado meterse con el poder, quien de acuerdo con le creó un expediente, lo privó de su libertad, en donde bailan un vals Alexis Medina, Fulvio Cabreja Gómez, junto con los procuradores fiscales Stormy Soto García y Jensi Víctor Reyes. La historia comienza en el año 2015. En el año 2015, una empresa multinacional, Mercedes-Benz, nos contrata como abogado para recuperar 2 vehículos de la empresa que habían sido traídos ilegalmente a la República Dominicana. Cuando la empresa me contrata, comenzamos a indagar dónde estaban esos vehículos. Obviamente ya la empresa nos dijo dónde había uno de ellos, que era en la Dirección Nacional de Control de Drogas. La empresa Mercedes-Benz en Estados Unidos le dio un poder legal a Omar Michel Suero para recuperar los vehículos, uno modelo ML63 de 2014 color negro y otro modelo S550 color gris también del mismo año, ya que los vehículos fueron exportados a República Dominicana desde Estados Unidos sin el consentimiento de la marca, además sin haber saldado el pago de los mismos. La Dirección Nacional de Control de Drogas tenía uno de los vehículos y un agente de la DEA se comunicó a la empresa queriendo saber el origen del vehículo y cómo el vehículo había llegado al país. De esa manera la empresa se entera, nos contrata e iniciamos las acciones correspondientes. Nos acercamos a la Dirección Nacional de Control de Drogas e hicimos una solicitud. Llevamos todos los originales y documentos de ese vehículo que estaba en poder de ellos. Llevamos una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, obtuvimos ganancia de causa, también en ese caso. Y el tribunal ordenó la devolución del vehículo a la empresa. Ese vehículo lo reembarcamos a los Estados Unidos. El vehículo estaba en posesión de la Dirección Nacional de Control de Drogas, ya que cuando estos arrestaron a Ramón Román Rivera, lo incautaron y a lo extraditaron a Estados Unidos, en donde era buscado por supuesto narcotráfico. Fue a través de la sentencia 0398-2015 del 8 de octubre de ese mismo año que la empresa recuperó la Mercedes-Benz modelo ML63. Este vehículo fue reembarcado y entregado a la multinacional, y ahí inició la búsqueda del segundo vehículo, que fue a parar, de acuerdo con el abogado, a manos del poder personificado. Y a 7 años, aún la multinacional no logra recuperar el vehículo. Continuamos entonces luego con la búsqueda del segundo vehículo. Cuando estamos en la búsqueda de ese segundo vehículo, lo localizamos en manos de Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina. Uno de los interrogatorios practicados por el Ministerio Público puede arrojar luz de cómo ese vehículo fue a parar presuntamente a las manos de Alexis Medina. De acuerdo con el interrogatorio practicado a Yanira Núñez Espinal, conforme a la palabra de esta, en el año 2014 su esposo Ramón Román Rivera le habría regalado el vehículo, quien lo introdujo al país a través de un dealer, al cual debido a una situación económica, decidió vendérselo a Alexis Medina. En su relato, Núñez Espinal cuenta que en octubre del
2015 le vendió el Mercedes a Alexis Medina en $70,000, unos $3,100,000 para la fecha. La transición y firma del contrato se hizo en el Banco Santa Cruz. Esta destaca en el interrogatorio que aunque le estaba vendiendo a Alexis Medina, el acto de venta se hizo a nombre de Fulvio Cabrera. Nos apersonamos a sus oficinas en la avenida 27 de febrero, nos recibió en el año 2016 y nos indicó que estaba alegre de que el caso había caído en nuestras manos y que no había caído en manos de la oposición, porque iban a decir que el hermano del presidente anda con un vehículo robado. Porque, bueno, yo vengo a que tú me entregues el vehículo. Me dijo, no, a mí me interesa quedarme con ese vehículo. Yo estoy dispuesto a pagar la deuda que existente en los Estados Unidos de ese vehículo. Debido a que el abogado Michel Suero habría puesto una oposición al vehículo, cuando fueron a realizar el traspaso no fue posible, por lo que Yanira Núñez, para tranquilizarlo, le devolvió la mitad del dinero, es decir, $35,000, debido a que ésta intentó comunicarse con Alexis Medina, con Fulvio Cabrera y con el abogado Omar Michel Suero y no fue posible, se querelló contra los tres. Me dice también que si yo podía conseguir algún tipo de descuento, porque él había pagado $70,000 por ese vehículo a una persona. Yo le dije, tú tenías que saber que el vehículo costaba $140,000 en ese momento. Entonces, ¿cómo es posible que tú un vehículo de 140 tú lo compres en 70? Me dijo, bueno, yo vi una oportunidad y decidí comprarlo. Ya yo presioné a la joven que me lo vendió y ella me devolvió $35,000, me dice Alexis, y estoy abajo con $35,000. Si tú me consigues un descuento con la empresa, yo estoy dispuesto a asumir la deuda. La multinacional Mercedes-Benz le realizó un descuento al monto adeudado original del vehículo, lo que de acuerdo con el abogado Michel Suero, Alexis Medina solo tendría que pagar $95,000, es decir, unos $4,300,000 para la época. Cuando le digo a Alexis, bueno, Alexis, son $95,000, voy a la empresa nuevamente de él, me dice, no, yo estoy tomando un préstamo para poder pagar ese vehículo con el Banco Santa Cruz. El préstamo se está tramitando a nombre de mi socio y llama a su socio Fulvio Antonio Cabreja Gómez. Fulvio comparece también a esa reunión. Me dice que están tomando el préstamo. Va a mi oficina de abogado un gerente del Banco Santa Cruz, de la López de Vega, y me dice que sí, que el préstamo estaba preaprobado para pagarlo a la empresa, pero que necesitaba que Alexis era el codeudor y Fulvio el deudor principal en ese préstamo. Wilfredo Félix en ese momento era el gerente del Banco Santa Cruz, sucursal López de Vega, el mismo que habría estado presente en la transacción con Yanira Núñez, junto a Fulvio Cabreja, implicado en la operación Antipulpo. Serían además las personas que fueron a la oficina de abogado y ahí suscribieron un pagaré notarial comprometiéndose a pagar los $95,000. Entonces digo, Alexis, si tú te interesa el vehículo y estás tomando un préstamo, vas a tener entonces que firmarme un pagaré como una garantía. Me dice, sí, no hay problema con eso, mi socio Fulvio lo firma, el socio de él. Fulvio firma el pagaré notarial. Recordemos que Fulvio Antonio Cabreja Gómez es señalado por el Ministerio Público como uno de los testaferros de Alexis Medina y que a su nombre estaba el vehículo BMW en el que se desplazaba Alexis Medina, incluso en el día de su detención, y en cuyo vehículo se encontraron evidencias comprometedoras. El órgano persecutor también señala que este era ficha clave en la adquisición de vehículos de motor de Alexis Medina. Es titular de los nombres comerciales Angesca y Supli Agropeco, además que este realizó altas sumas de inversiones en diferentes negocios, los cuales no puede justificar de dónde procedía el dinero, según las autoridades. También quería destacar que Fulvio Antonio Cabreja Gómez tenía varios procesos penales, inclusive con sentencias condenatorias. Fulvio había sido condenado por emisión de cheques sin fondo, había sido condenado por sustracción de un vehículo del VHD, con sentencias finales y firmes. Había una orden de conducencia y estaba en búsqueda de captura. Sin embargo, este personaje andaba abrazado con el procurador Jean Alain Rodríguez, andaba abrazado con Danilo Medina y andaba haciendo vida pública normal
y nadie ejecutaba tampoco esa orden. El 1 de febrero del 2011, Fulvio Cabreja Gómez fue condenado a 2 meses de prisión, a cumplirlos en Najayo y al pago de una multa de más de 250,000 pesos, también al pago de una deuda con la entidad bancaria de más de $500,000. Un año antes, Cabreja Gómez habría sido condenado por la emisión de cheques sin fondo a 6 meses de prisión en la misma cárcel y al pago de una multa de más de 80,000 pesos. De acuerdo con el abogado Michel Suero, estas condenas nunca se cumplieron, ya que Cabreja Gómez es y era muy cercano al poder. Incluso en su Instagram mostraba imágenes y fotos con importantes figuras políticas. Cabe destacar que Fulvio Cabreja Gómez ocupó la posición de vicecónsul en La Habana, Cuba, desde el 4 de marzo del 2020, decreto que fue derogado por el presidente Luis Abinader el 15 de octubre de ese mismo año. Lo que nos lleva a una pregunta: ¿por qué querría Alexis Medina darle categoría diplomática a su socio? Tras Fulvio Antonio Cabreja Gómez firmar el acta notarial, la multinacional Mercedes-Benz, por conducto de su abogado, procedió a retirar la denuncia que tenía en la Fiscalía del Distrito Nacional, así como la imposición ante la Dirección General de Impuestos Internos y el Plan Piloto. Así, procediendo Fulvio Cabreja a traspasar el vehículo a su nombre, pero no cumplió con el pago en el plazo de 15 días de los $95,000. Un mes después, el pago no se había concretizado. Al yo ver que no recibía el pago, llamo al gerente del Banco Santa Cruz, de nombre Wilfredo. Él me dice a mí que el préstamo estaba preaprobado, pero que Alexis no había ido a firmar como codeudor y que por lo tanto no podían desembolsar el monto. Ante esa respuesta, yo me vi en la necesidad como abogado de ejecutar entonces las acciones pertinentes. Trabé embargos retentivos sobre la cuenta de Fulvio Cabreja Gómez, socio de Alexis. Una vez que hago ese embargo, le pudimos retener unos 5 millones de pesos. Embargar las cuentas habría sido el pecado capital que cometió el abogado Michel Suero, el cual tuvo que pagar con una corta estadía en la cárcel, que aunque breve, lo marcó. Además, un litigio penal que duró más de 4 años, siendo él mismo el imputado. Fulvio me llama y me dice que Alexis estaba molesto conmigo. Alexis está molesto contigo porque ese dinero que tú embargaste está en mi cuenta, pero son de Alexis Medina. Yo le digo, bueno, pero lamentablemente yo tengo que hacer mi trabajo. Ustedes no cumplieron dentro del plazo que se le otorgó. Bueno, pues eso te va a salir muy caro, y bueno, haga lo que ustedes entiendan. La compañía Mercedes-Benz obtuvo ganancia de causa en primer grado, reconociendo la demanda en validez de embargo retentivo por la primera sala de la Cámara Civil y Comercial, la cual emitió una sentencia favorable en el 2017, decisión que fue apelada por Fulvio Cabreja y fue confirmada en 2018. En ese momento, todo el poder del Estado se abalanzó contra el abogado Omar Michel Suero, y fue en ese momento cuando la justicia se quitó la venda y, de acuerdo con este, injustamente inició la persecución. Interponen una querella en mi contra. Me citan de la Fiscalía del Distrito y ahí comienza un largo peregrinar en un proceso penal. Voy a la citación que me hicieron con el fiscal Stormy Soto. Cuando comparezco allí, Stormy ve toda la documentación de la empresa que yo represento, ve el poder debidamente apostillado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la matrícula debidamente apostillada también por el Departamento de Estado. Y el fiscal me dice, mira, yo sé que esto es un caso civil, pero yo tengo presión con este caso. Tengo presión del hermano del presidente, y si tú no levantas los embargos, yo me voy a ver precisado a someterte y hacerte una acusación. Y es en esta parte de la historia donde la justicia hace acto de presencia y se pone al servicio del poder, de acuerdo con el testimonio del abogado Suero. Tras él resistirse a la presunta propuesta del fiscal Stormy Soto García, se levantó un acta de comparecencia y no acuerdo. A la semana del abogado haber comparecido, el Ministerio Público solicitó una orden de arresto, específicamente el 22 de noviembre de 2017, bajo el alegato de que este no se presentó a su despacho. Me marcho de esa cita y como a la semana el fiscal solicita al juez de la instrucción una orden de arresto en mi contra bajo el fundamento de que yo no he comparecido a la fiscalía, habiendo él dado una certificación de que yo había comparecido. Entonces me arrestan en mi oficina, en la López de Vega número 13,
En ese momento, las autoridades no tomaron en cuenta que el proceso que culminó con el arresto de Omar Michel se ventilaba en la Cámara Civil y que incluso a la fecha la empresa Mercedes-Benz no ha logrado recuperar el vehículo que fue incautado por el Ministerio Público en medio de la operación Antipulpo. Tampoco el dinero que Fulvio Cabreja o Alexis Medina se comprometieron a pagar. No, porque realmente la empresa, dada la devaluación del vehículo, estamos hablando de un vehículo de 2014, Tuvimos acceso a una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, la cual establece que el vehículo figura como una propiedad de Fulvio Cabreja Gómez, que él mismo fue importado al país por Paulino Sierra Express Auto Import, llegando al puerto de Jaina el 9 de agosto de 2014. Este fue endosado por Yanira Núñez Espinal, quien en ese momento era pareja sentimental de Ramón Román Rivera, y esta se lo traspasó a Fulvio Cabreja el 5 de mayo de 2016. En el documento, la Dirección General de Impuestos Internos resalta que este tiene una oposición, es decir, que sobre este recae una garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación del deudor frente al acreedor, pues en caso de que el primero no obtempere, el segundo tiene el derecho a enajenar el bien de manera que pueda recuperar lo prestado. Actualmente la empresa ni siquiera hemos podido cobrar los embargos que hicimos, porque yo lo validé por sentencia de primer grado, sentencia de la Corte, y ellos recurrieron en casación. El caso está en la Suprema Corte de Justicia del 2018, pendiente de sentencia. O sea, eso es en el aspecto civil. Pendiente de sentencia, una vez que sale la sentencia de la Suprema, es que yo puedo ir a las instituciones bancarias a recoger los 5 millones que están en esas instituciones retenidas. Pero volviendo a la cronología de los hechos, cuando el abogado embargó las cuentas de Fulvio Cabreja, señalado como testaferro de Alexis Medina por el Ministerio Público, se ordenó su orden de arresto de acuerdo con este de manera ilegal. El contingente militar que fue a apresar a Michel Suero era digno de un delincuente altamente peligroso. Cuando vamos en el camino, me dan un chance y llamo a un general amigo mío, que voy a omitir su nombre porque no estoy autorizado. El general lo intercepta en el camino, el general de la policía, y le dice, ¿qué está pasando? No, tenemos orden de llevar a esta persona al palacio, cuartel de la policía. Me dice, no, usted no tiene que llevarlo al cuartel de la policía, porque si es una orden de arresto para llevarlo a la fiscalía, llévenlo a la fiscalía. No, que tenemos que llevarlo. Y yo, no, es a la fiscalía que hay que llevarlo. Debido a la insistencia del general, los otros agentes que eran subalternos accedieron y lo llevaron a la fiscalía. ¿Pero por qué querrían llevarlo al cuartel general de la Policía Nacional? Esta es la hipótesis que tiene el abogado. Posteriormente me dijo ese general, ellos te iban a hacer a ti un chicken al carbón. Y yo le digo, ¿qué es lo que es un chicken al carbón? Me dice, te iban a colgar en el palacio, te iban a dar una golpiza y luego te iban a llevar al palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El capitán que ejecutó el arresto estaba adscrito al Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos. Este fue llevado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permaneció recluido por al menos 6 días, en los cuales comenta que vivió todo un infierno que todavía lo marca. Cuando llegamos a la fiscalía, me presentaron donde Stormy Soto, esposado. Llegaron allí también varios abogados amigos a representarme, y Stormy Soto lo que dijo es, tránquenlo, llévenlo al cuarto piso. Esa es la situación. ¿Le dieron explicación de por qué usted estaba apresado? No me dieron explicación. Luego también no la pasé muy cómodo durante esos 6 días, porque entonces me trancaron en una celda donde había alrededor de 10 a 12 personas que estaban presos por sicariato. Como que dicen, vamos a meterlo aquí a ver si le pasa algo, si se lo llevo. El abogado comenta que al segundo día de estar en la celda le sucedió algo que hasta ahora no tiene una explicación. Lo que sí sabe es que en ese momento pudo haber perdido la vida. El segundo día, uno de los presos que estaba preso por sicariato, yo estaba durmiendo cerca de la puerta, me jaló la colchoneta en la madrugada que yo rodé y le digo, oye, ¿por qué tú me quitas la colchoneta y me despiertas de esa manera? Me fue encima, hubo un pequeño forcejeo y intervinieron luego otros presos. Y ahí es que uno de los presos dice, cuidado con el doctor que está bajo mi protección. Omar Michel Suero en varias ocasiones se quejó en la Procuraduría General de la República por la situación que estaba pasando y los presuntos atropellos que estaba cometiendo contra él, el procurador fiscal Soto García. De este llevó quejas a otras instancias, pero nunca hicieron nada. Concerté una cita en el Palacio de la Presidencia también con el consultor jurídico Flavio Darío Espinal. Hablé con Flavio Darío, me recibió, porque lo conozco también y es una persona muy cortés. ¿Qué le dijo?
Flavio, sí, le conté todo lo que había pasado, le llevé un juego completo del expediente, un expediente bastante voluminoso. Y Flavio me dijo en ese momento, Michelle, mira, yo no puedo llevarle este problema al presidente, porque si yo le cuento esto al presidente, el presidente es muy celoso con sus hermanos y no permite que se le lleve nada en contra de ellos. Si yo llevo esto al presidente, me puede traer consecuencias a mí. Eso me contestó Flavio. De acuerdo con el jurista, Flavio Darío Espinal se comprometió a conversar con el entonces procurador Jean Alain Rodríguez, y aunque éste pensó que eso podría ser el fin de su calvario, no fue así, sino que el pulpo siguió posando sus tentáculos en el sistema de justicia. Y como a la semana, 3 o 4 días, me llamó nuevamente Flavio y me comunicó, Michelle, ya hablé con Jean Alain, ellos van a tomar cartas en el asunto, ellos van a resolver el problema, pero Procuraduría tampoco hizo nada. Mis abogados apoderados se reunieron con la fiscal titular, le comentaron todo lo que había pasado. ¿Quién era la fiscal? En ese momento era Jenny Berenice. Ellos le comentaron, ella también le indicó a ellos que iba a tomar acciones con respecto al caso y que iba a investigar y que iba a citar a Héctor Misoto, pero no pasó nada. Y es por eso que yo tuve que continuar todo el proceso y hacer todas las demandas que he hecho, a los fines de reivindicar mi honor, muy buen nombre como abogado. Yo tengo ya 30 años ejerciendo y he ejercido de manera transparente y por eso soy abogado de múltiples multinacionales en el país. Cuando se conocía la acusación penal que habría impuesto Fulvio Cabreja y Yanira Núñez Espinal contra Omar Michel Suero, en el cual lo señalaba por falsedad de escritura, ya que conforme el documento, este se habría hecho pasar por abogado de la multinacional Mercedes-Benz, utilizando un documento falso y estafa. En la medida de coerción, el fiscal Héctor Misoto solicitó la imposición de prisión preventiva, pero el juez Alejandro Vargas le impuso presentación periódica por 6 meses e impedimento de salida del país. Varios puntos interesantes se ventilaron en la medida de coerción. Uno de ellos es que aunque Yanira Núñez Espinal figura como víctima, esta también se habría querellado con anterioridad en contra de Fulvio Cabreja, Alexis Medina y Omar Michel. Creo que ella lo que estaba persiguiendo es que Alexis le pagara los 35,000 adicionales que ella argumentaba. Pero sí el Ministerio Público lo que hizo fue que no le dio curso a esa querella de ella, contra Alexis ni contra Fulvio, y la colocó a ella como testigo en contra mío también. Ella sí estaba coordinada con Fulvio. No sé qué tipo de acuerdo habían llegado ella y Alexis. Vámonos contra este tipo y quizás de esa manera te podemos pagar los 35,000. Supongo que le prometerían eso. 2 meses después, específicamente en enero 2018, a Michel Suero le variaron la medida de coerción impuesta a presentación periódica, decisión que apeló Fulvio Cabreja Antonio y volvió a ser confirmada en marzo de ese año. El Ministerio Público, como no tenía nada en mi contra, ni tenía ningún tipo de medio probatorio, decide, como a los 6 meses, después que pasó el periodo de la medida de coerción, decide el Ministerio Público entonces solicitar un archivo provisional de ese expediente, porque no tiene pruebas. Solicita el archivo definitivo, provisional, fijaron audiencia para el conocimiento de ese archivo, 2 audiencias. En una segunda audiencia yo escuché al Ministerio Público inclusive conversar a través del teléfono de Fulvio, le pasaba el teléfono al Ministerio Público actuante, el celular de Fulvio. Mira, Alexis quiere hablar contigo, y le pasaba el teléfono. En ese caso le pasó el teléfono al fiscal Jensi Carmelo Víctor, que era el que estaba subiendo la audiencia. ¿Y él hablaba directamente con Alexis Medina? Y escuché que le dijo claramente a Alexis, no te preocupes que ese tipo no va a salir, nosotros vamos a cambiar ese archivo, porque ya habían solicitado un archivo del expediente. Y así lo hicieron. Conforme el testimonio del abogado, retirar el archivo era el paso a seguir y habría quedado muy claro que habría sido una orden de la familia presidencial. Y fue el 11 de octubre del 2018 cuando el Ministerio Público retiró la solicitud de archivo, tal como lo habían mencionado en la llamada telefónica, y presentó acusación con requerimiento de apertura a juicio. Y me presentan entonces una acusación formal por violación a múltiples artículos del Código Penal, estafa, abuso de confianza, el 400, 405, falsificación de documentos. Alegaban que yo no era el representante de la empresa y que yo había falsificado su poder, que también yo había presionado a Fulvio a firmar el pagaré notarial en virtud del cual ejecutamos. Entonces presentaron una acusación formal en mi contra.
Fue un largo proceso, duré casi 4 años litigando contra ellos, pero la justicia se ha impuesto en este caso a mi favor. Recibí un auto de no al lugar del primer juzgado de la instrucción. La jueza de la instrucción, Keila Pérez Santana, dictó un auto de no al lugar porque los elementos de prueba ofertados en la acusación presentada antes de la audiencia preliminar resultaron insuficientes para fundamentar la acusación. Luego ese auto de no al lugar lo apelaron a la Corte. La Corte declaró inadmisible la apelación por extemporánea, haberse hecho fuera de los plazos. No se quedaron todavía en esa etapa tranquilos y continuaron con un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, y tuve que esperar que la Suprema Corte de Justicia entonces le rechazara el recurso. Una vez culminado el largo proceso penal al que fue sometido Michel Suero, este interpuso una demanda patrimonial ante el Tribunal Superior Administrativo en contra del Estado Dominicano, la Procuraduría General de la República, los procuradores fiscales actuantes en el caso, Stormy Soto y Jency Víctor Reyes. Cuando lanzo la demanda en daños y perjuicios, una demanda patrimonial que la ve el Tribunal Superior Administrativo, el tribunal acoge la demanda y condena a Stormy Soto al pago de 2 millones. Excluyó, que es lo único malo que veo en la sentencia, excluyó la Procuraduría General de la República, que no debió excluirla, porque es violatorio al 1384 del Código Civil Dominicano, que establece una relación comitente preposé. La Procuraduría General de la República es el jefe inmediato de esos fiscales que actuaron. Nosotros varias veces llevamos la queja a la Procuraduría y nunca hicieron nada. El 4 de abril del año en curso, el Tribunal Superior Administrativo condenó al procurador fiscal Stormy Soto García por 2 millones a favor de Omar Michel Suero por concepto de indemnización en reparación de daños y perjuicios causados a la víctima. Y además pensaba que como se trataba de hermano del presidente, no sabía el tipo de que podía llegar a ser ese tipo de persona. ¿Será que la justicia se rindió a los pies del poder? Le pedimos una entrevista al fiscal Stormy Soto, quien nos aseguró que estaría dispuesto a hablar después de que se presenten los recursos correspondientes para no afectar la estrategia recursiva y agotar las diligencias restantes para probar que no ha cometido ninguna falta administrativa y que no hubo ningún tipo de presión en el caso. Este también aseguró que no han causado un perjuicio a un ciudadano en violación al debido proceso.